tengo que conocer cuáles son los factores no paramétricos. ¿Cuáles son los factores no paramétricos? Los factores que no son inherentes a la prueba que yo estoy haciendo, sea una prueba de ELISA o sea una prueba de PCR. ¿Cuáles son? Calidad de la muestra y cadena de frío. ¿Sí? De esto se habla mucho, ¿no? Y es un tema que los laboratorios, Avicol, trabaja mucho con ustedes, y es una razón por la cual muchas veces se falla en la parte de los resultados, porque la calidad de la muestra no es buena. Validez de la línea base. ¿Qué quiere decir esto? Actualidad. ¿Sí? El doctor tiene muchas líneas bases que está mirando, porque él sabe. Nosotros tenemos una línea base que puede cambiar. ¿Cambia en función de qué? De que de pronto un reto de neumovirus cambia, que un reto de bronquitis cambia con una cepa diferente, y mi dinámica de anticuerpos tiene que estar siendo analizada y actualizada. Yo tengo que monitorear, y el monitoreo me ayuda a que yo reevalúe. Cuando estoy haciendo un monitoreo, estoy haciendo seguimiento de mi línea base. Cuando yo he desarrollado mi línea base, la he desarrollado para que me genere data que me representa lo que sucede potencialmente en el 68% de la población. Cuando yo estoy haciendo monitoreo, estoy usando muestreos al azar para ver cómo se comporta un agente en la dinámica de interacción con el huésped y el medio ambiente. Entonces, yo tengo que ver eso, cuál es el tipo de muestreo que me sirve. Si yo estoy muestreando animales que no manifiestan ninguna sintomatología y no tengo cambios en los patrones de rendimiento productivo, entonces uso un sistema de muestreo sistemático al azar. Cuando yo voy a hacer monitoreos de cosas puntuales que digo, tengo un problema de una sospecha de algo, eso no hace parte de la línea base, y eso tampoco podría ser parte del monitoreo, hace parte de una investigación puntual. Tu sistema de muestreo es enfocado, se llama en inglés target, porque tú ya estás seleccionando y estás viendo la población que va a suceder. Consistencia en el monitoreo con relación a la línea base. ¿Qué pasa cuando yo no tengo los datos del monitoreo, en este caso, que estén reflejando un contraste con la línea base? ¿Cómo puede suceder? Cuando yo estoy desconectando la bioseguridad de mi línea base. ¿Cómo lo hago? Porque esta pregunta me la hacen muy seguido. Pero bueno, yo tomo 60 muestras. ¿De cuál galpón? Tengo 8 galpones. ¿De cuál galpón? Piensan que yo lo sé. Y el que sabe la respuesta es la compañía. Porque el veterinario, cuando yo le pregunto, él se comienza a responder la pregunta que me ha estado haciendo. Yo le comienzo a preguntar, bueno, ¿cuál es el galpón donde normalmente inician tus problemas? ¿Cuál es el galpón donde tiene el diferencial de temperatura? Por ejemplo, el pollo engorda entre el día 18 y el día 21, que el delta del diferencial de temperatura es más de 10 grados. Esto es un estrés en los primeros 21 días. Este es un factor crítico para yo analizar cuál es ese galpón de que yo debo escoger. ¿Por qué? Porque ahí posiblemente es donde me va a iniciar el caso índice. Y ahí es donde yo puedo encontrar validez de que lo que me está reportando el laboratorio tiene correlación con lo que potencialmente puede suceder en el campo. ¿Sí? Entonces, equipo, susceptibilidad, riesgo. Estoy hablando de riesgo. Entonces, si tú no tienes un mapa de riesgos, y está el doctor José Victoria, que en los últimos 8 años hablamos de bioseguridad, y él podrá decir otra palabra, pero esto es lo que... Riesgos. A nosotros se nos olvida evaluar y mapear los riesgos dentro de una nave. Inclusive uno entra a una operación y si el veterinario a mí me dice, doctor, ¿por dónde comenzamos? Ahí ya se concede. Y luego cuando le pregunto si, bueno, hágalo como usted normalmente lo hace cuando no hay un evento de condición de sospecha, ahí viene mi segunda evaluación. Porque el que debe conocer
la integridad de la granja basado en ese mapa de riesgos es el veterinario, y eso es lo que le ayuda a hacer el contraste con su línea base, y que esos datos que va a muestrear, porque yo te digo, ok, toma 29 muestras para poder detectar el caso índice con un 95% de confianza, pero si la población de más alto riesgo, donde me podría ejercer ese cambio, no está siendo el objeto del análisis, ¿qué pasa? Tengo otros 7 galpones y de pronto estoy golpeando en el lugar donde tomé 60 muestras, muy bien, pero donde inicia el caso índice 2 semanas más tarde me está iniciando problemas. La serología y el PCR no me sirven. No, sí sirve. Lo que pasa es que tengo que saber cómo hacer la pregunta y cuál es la población de riesgo. Dentro del sistema de producción hay poblaciones que son más sensibles y más riesgo, y el riesgo también está asociado a las condiciones de medio ambiente, equipo, que originan factores de estrés, cambios fisiológicos, por ejemplo. Si tú quieres, del programa de mejoramiento avícola, por ejemplo, cuando una edad de muestreo, antes y después del pico de producción. ¿Por qué? Porque es un evento de estrés, ¿sí? Entonces tú estableces un criterio. Lo que yo les estoy tratando aquí de entregar en esta tarde son criterios. Que ustedes tengan los criterios. La información más valiosa la pueden hacer ustedes en el día a día de la observación de sus granjas. Conocer las condiciones de riesgo y mapear. Cuando ustedes mapeen su riesgo, ustedes la tienen clara cómo es que los operadores dentro de la granja pueden caminar, y cómo el veterinario también debe ir de la mano caminando por ese mismo, y cómo establecer sus parámetros para hacer la bioseguridad interna dentro de sus procesos de producción. Entonces hablé del sistema de muestreo. Todo depende de cuál es mi pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es mi pregunta? Número de muestras. Hablamos de prevalencia. Voy a dar otro ejemplo. Haciendo estudios, esta es otra pregunta. Mi presentación la estoy tratando de llevar las preguntas que me han hecho los últimos 9 años, cuando solo estaba hablando de bioseguridad y la gente me preguntaba todo el tiempo, y la porque decían, bueno, ¿cómo hacemos este muestreo? Y les voy a entregar, en resumen, cómo es. Entonces, número de muestras basado en el criterio técnico. ¿Cuál es el error de muestreo que yo voy a aceptar? ¿Cuál es el nivel de confianza que yo voy a aceptar? Ninguno está equivocado, pero por lo menos yo sé por qué estoy diseñando mi experimento, estoy diseñando mi muestreo dentro de este desarrollo de la línea base y el monitoreo. Edad de la toma de las muestras, quiénes toman las muestras y su capacitación. Por favor, capaciten a las personas, concientícenlos del evento dramático que significa la toma de esa muestra, porque es información para tomar decisiones. Y si eso no está sucediendo de manera continua, mensual o bimensual, pues las personas olvidan. Siempre hay que recordarles cuál es el propósito, además de entregarle el protocolo de cuál es la temperatura, cuál es el transporte de las muestras. La siguiente. Entonces, ya hablamos de los factores no paramétricos, y vamos a mencionar otros más adelante que también van a ver. Estos son los factores paramétricos, todo lo que tiene que ver con el control de calidad, de correr la prueba, y los controles internos. Yo los divido de esta manera dentro de un laboratorio, ¿sí? Porque vienen asociados a lo que es el test o la prueba que estoy haciendo, en la especificidad, la sensibilidad, la reproducibilidad, de pozo a pozo, de placa a placa, de caja a caja. Todo esto corresponde a lo que es un control de calidad de un laboratorio, lo que es los controles positivos en el índice indirectos y los controles negativos en el índice indirecto. Tener esos rangos, porque esto me va a ayudar a tener la seguridad de que los datos que yo estoy generando, y son cosas que me han pasado y las he seguido viendo,
Tengo varios ejemplos con bronquitis, con micoplasma, porque son más sensibles cuando yo no hago el calentamiento adecuado de los reactivos, sobre todo por el conjugado y el control positivo que no estén a temperaturas adecuadas. Y eso me comienza a cambiar la densidad óptica. Y ustedes deben recordar que el resultado del logaritmo, que es un release indirecto para dar el resultado del título final, es la densidad óptica del suelo sobre la densidad óptica del control positivo. Si esta densidad óptica se me comienza a hacer más pequeña, los títulos se comienzan a ser artificiales. El coeficiente de variación comienza a ser más pequeño y usted termina diciendo, uy, no, qué buena vacuna. O mira, se entró un desafío. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que de pronto, si no estamos fijándonos, y a mí me pasó, porque todas las empresas, y no hay ninguna empresa correcta, yo como a los 3 años de estar en Aires, a mí me tocó hacer uno de los grandes recall de bronquitis y llamar, de acuerdo a Foster Farms, a Robert, y decirle, te voy a recoger todos los 25 cajas de kit porque estoy viendo que este control positivo se está cayendo muy rápido. Y eso puede suceder. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que ustedes también aprendan a leer la serología. ¿Sí? De que no solamente ver el título y el histograma, cuando tengan estos desplazamientos que aparentemente no son coherentes con lo que usted está viendo en su línea base o en su programa de monitoreo con su vacunación, ¿qué es lo que yo hago? Veo cómo están moviéndose mis controles positivos. Si es OB, si yo ya estoy acostumbrado de que, por ejemplo, el bronquitis está en un control moviéndose entre punto 10 y punto 8, esto es funcional. Y comienzo a ver que es punto 35 en otra corrida. El laboratorio puede. Uno de los primeros trabajos con Deventer, cuando yo trabajé en Aires, trabajando con el doctor Jacqueline, fue ver esto de los opositivos en moro y en bronquitis. Entonces veíamos cómo en el invierno, sobre todo en la mañana, cuando hacían las corridas de la mañana a las 9:30, los controles estaban más fríos. Los suelos que eran corridos en la tarde, la segunda corrida de la tarde, los títulos tendrían a ser más estables. Entonces, puede pasar. Ustedes tienen que conocer la naturaleza de la prueba y los conceptos que están tratando de llevar. Controles internos, esto es para el laboratorio, ¿sí? Porque si el laboratorio incrementa su parte de validación interna y lo que se llama la parte de padronización interna de lo que es el entrenamiento de su personal, ¿sí? Por ejemplo, en Europa pasa mucho de que en el verano la señora o el señor que siempre que hace la corrida de la prueba desde casi todo el año se toma 2 meses de vacaciones en agosto. Y es un mes que hay que buscar a otra persona que, ¿quién es? Es una persona nueva, todo eso. Y ahí es cuando pasa eso, que la consistencia de los resultados comienza a variar.